Hola, buen día. Vamos a dar comienzo al taller Impuestos en el Campo y Blanqueo. Mi nombre es Juan Martín Maistarrena. Soy miembro de la Regional APRESID de Mar del Plata, Juan Manuel Fangio. Y voy a ser el moderador del taller. Les pido por favor no fumar, apagar los celulares o dejarlos en silencio y tratar de mantener el silencio y el orden, así el disertante está más cómodo. La modalidad del taller va a ser la siguiente. El disertante va a tener 20 minutos para exponer y luego tendremos otros 20 minutos más para preguntas. Las preguntas se van a hacer a mano alzada y les van a alcanzar un micrófono, así todos escuchamos la pregunta. Y cualquier cosa, si no nos alcanza el tiempo para las preguntas, porque viene un taller después que este, podemos seguir haciéndoles consultas a Santiago afuera. Les presento al moderador. Santiago Sáenz Valiente es contador público y profesor de posgrado de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, autor de numerosas notas para los medios como La Nación y Clarín, cronista, coautor del libro La actividad agropecuaria y director del libro Los impuestos del campo en criollo. ¿Está bien, Santiago? Está bien. Adelante. El próximo viene a las 10, ¿no? O sea que podemos hacer 25, 30 y después la pregunta, supongo. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por estar puntuales, los madrugadores. Quería antes que nada agradecer a la señora expresidenta. A ver la reacción. ¿De quién hablamos? Hablamos de Pilu, por supuesto, Pilu Giraudo, la gran Pilu, que fue la que en primera vez, hace unos 5 años, me invitó. Por supuesto, agradezco a Pedro Viñó, al coordinador, Maistarrena, a Juan Martín y a todos ustedes. Bueno, vamos a tratar en estos minutos de poder brindar un panorama de cómo está la situación de los impuestos del campo y vamos a hablar bastante también, porque seguramente más de ustedes conocen a alguien que quiere blanquear, entonces así le cuentan, ¿no? Porque no creo que a ninguno de ustedes esté en esas condiciones, pero por ahí tienen algún amiguito que le pueden contar. Bueno, en primer lugar, el primer tema es que yo acá me tienen medio encerrado, porque tengo que quedarme acá en el atril y yo suelo caminar, pero me han dado órdenes estrictas. Vamos a hablar primero de la presión fiscal, cómo está la presión fiscal del campo, ¿no? Evidentemente, vamos a hablar primero de presión fiscal, luego vamos a hablar de derechos de exportación, vamos a hacer algunos comentarios sobre algo que preocupa sobremanera, que es la cuestión del ajuste por inflación o la falta de él, digamos, ¿no? Y luego vamos a hablar un poco de blanqueo y moratoria. Acá esta chica está un poco a los gritos, asustada, le llegó la liquidación de la retención de ganancias, ¿no? También ahí Lázaro aparece, ¿no? Entre algunas rejas, y la verdad es que yo creo que el productor agropecuario en general está en grandes problemas desde el punto de vista tributario, porque creo que en la Argentina no están bien liquidados los impuestos. Creo que el fisco, si quisiera, podría apretar un botoncito, y las determinaciones de impuestos que caerían sobre los contribuyentes serían de cifras siderales. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que las valuaciones de los bienes en general no son correctos y hay muchas deducciones de gastos que tampoco son correctas. Por lo tanto, hay muchas determinaciones del impuesto a las ganancias que tienen problemas y, por suerte, el fisco no hace excesivas revisiones de esto. Ahora, efectivamente, los productores están atados de pies y manos y tienen una mochila, una gran carga que llevar encima, ¿no? Fíjense cómo fue variando el porcentaje de presión fiscal. La presión fiscal se mide sobre la recaudación dividido el Producto Bruto Interno del país. Del 12% que teníamos en 1990 pasó al 31% y estamos en el orden de los 35%. Estamos con una presión fiscal prácticamente igual que la nórdica, aunque uno no lo crea, porque además hay mucha
presión fiscal escondida, digamos, ¿sí? A través de servicios que son paupérrimos, y esto es francamente preocupante. Y sobre todo, no es solo la presión, sino la distorsión, o sea, exigir impuestos en donde realmente no hay una verdadera riqueza o un verdadero patrimonio. Y además tenemos el tema de que no es solo el impuesto que tenemos que pagar, sino que sobre todo también las obligaciones formales que existen. Hoy el productor o cualquier contribuyente trabaja gran parte del tiempo para el fisco. A través de la administración esto tiene un costo y además hay muchísima cantidad de obligaciones que su cumplimiento erróneo, que no fue por voluntad propia, o tardío, genera consecuencias en los impuestos. Ustedes conocen el registro fiscal de operadores de granos, por ejemplo, y saben lo que esto significa, aquel que termina quedando excluido por decisión de la propia AFIP, con retenciones del 15% sobre el precio de venta de los granos, saldos a favor insoportables, donde el capital del contribuyente lo tiene el fisco. Esto es uno de los ejemplos más patéticos, pero tenemos muchísimos otros sobre la información que tiene que presentar el productor al fisco y las sanciones que le corresponden por su falta de cumplimiento perfecto, ¿no? Por supuesto que desde el punto de vista impositivo, en lo que hace a la materia, al impuesto mismo, también podemos llegar a tener sanciones de multas muy preocupantes que incrementan los costos fiscales. Aquí tenemos una estructura tributaria de cómo es hoy la pirámide, donde tenemos gran cantidad de impuestos nacionales. Ustedes saben que el impuesto a las ganancias se está potenciando. Obviamente la quita iba a decir retenciones, no me gusta la palabra, porque creo que cuando a alguien le retienen algo es para devolvérselo. Y no sé por qué le pusieron este nombre a los derechos de exportación, ¿no? Pero bueno, ante la quita de ellos, la base para el cálculo del impuesto a las ganancias se ha incrementado muchísimo y sobre todo en los cierres del 30 de junio del 2016 van a tener una sorpresa horrible. ¿Por qué? Porque los granos han subido su cotización en gran medida en días cercanos a esa fecha de cierre y entonces va a aparecer lo que se llama una ganancia por tenencia realmente potenciada, que van a tener que tributar un impuesto a las ganancias sobre una renta ficticia y no realizada. Este es el gran problema. Esta renta no está realizada, no la vendí y encima hay inflación en el medio en todo el periodo fiscal. El impuesto a la ganancia mínima presunta no nos tenemos que preocupar, se deroga a partir del 2019, a partir del 2017 para las pymes, es pago a cuenta, el campo va a ganar plata, con lo cual el efecto debiera ser nulo, ¿sí? El impuesto al valor agregado, como decimos, tiene grandes efectos perjudiciales para el contribuyente. También tenemos impuesto patrimonial, pero el impuesto patrimonial tenemos el 0,5% del patrimonio contable, o el impuesto a los bienes personales, que es todo un tema en sí mismo, porque creo que hubo mucha información errónea sobre el tratamiento de los inmuebles rurales. Los inmuebles rurales para una persona física están exentos del impuesto a los bienes personales, sin embargo, mucha gente tributó el impuesto sobre este bien, que es el principal para el desarrollo de la actividad, y los fallos judiciales últimos le han dado la razón al contribuyente. Es una campaña que viene planteando durante muchísimo tiempo y estoy muy contento que finalmente la Corte Suprema le dijo a la AFIP: cállese, usted no tiene razón, esto no está grabado, ya sea que lo arriende o ya sea que desarrolle la actividad sobre la misma parcelas rurales. El tema del impuesto al débito y crédito, también en el caso de la ley de fomento de pymes, hay una reducción importante del 50% para las medianas empresas del agro. A partir de ahora van a poder tomar el 50% del impuesto al débito y crédito a cuenta del impuesto a las ganancias. La ley ha sido sancionada y ya tiene decreto desde hace 2 días, el decreto 903. Entonces, este tema de los derechos de exportación, que vamos a hablar algo, también le sigue pegando a la soja con un 30%, son derechos absolutamente injustos, claramente,
Y tenemos problemas grandes con los impuestos provinciales. El impuesto de sellos es un impuesto a la seguridad jurídica, insostenible, pero las distintas jurisdicciones necesitan recaudar. Y también tenemos el impuesto a los ingresos brutos, que hace desastres en el contribuyente, porque hay grandes incertidumbres, genera la propia liquidación de lo que se llama el convenio multilateral y, en definitiva, saldos a favor en algunas jurisdicciones que no podemos así nomás absorberlos. Y todos los saldos a favor implica haber pagado un impuesto en exceso. Y esto preocupa porque es por encima del impuesto que surge de la ley. El tema de herencia, tema aparte. Sepamos que está la ley, que está el reglamento, que hay mucho ruido, que está la provincia de Buenos Aires con el impuesto vigente y la provincia de Entre Ríos, provincia de Córdoba quiere ponerlo. Hay temas y problemas a nivel nacional, es un tema en sí mismo, para otra charla. El tema de las actividades del agro, hay muchas que tienen presunciones de la cantidad de empleados que les corresponde según el desarrollo de la actividad. Caso feedlot, por ejemplo, y muchos otros. Las tasas, ¿cómo están los caminos del campo de ustedes? ¿Bien? Fenómeno, espectacular, se llega bárbaro, ¿no? Y encima se recibe una boletita hermosa de tasa vial, lo cual genera seguramente los gritos como los de esta señora, ¿no?, que mostramos hace un rato. ¿Qué le queda al productor? Bueno, entre un 10 y un 30% de la renta total. Esto casi diría es una excelente noticia. Antes acá, en esta pirámide, tenía entre un 5 y un 10. Hoy tenemos entre un 10 y un 30. FADA ha sacado justamente porcentuales de la renta agrícola y los ha mejorado de lo que le queda al productor. Hay distorsiones manifiestas en el agro. Por un lado, las amortizaciones de los bienes de uso, ¿sí? Tenemos distorsiones porque no es posible su actualización, su corrección por inflación. Tenemos también los quebrantos, la actividad agropecuaria es cíclica y los quebrantos, entonces el dejarlos a valor nominal es un verdadero problema porque no se corrige con su actualización. Se van desajiando, podríamos decir, ¿no? La venta de inmuebles rurales es un tema dramático en sí mismo. Un cálculo, ayer estuve con uno de los grandes del agro que está hoy presente acá, ¿no?, don Santiago del Solar, estuvimos comiendo, estuvimos hablando de este ejemplo que a mí me desgarra. El ejemplo sería, yo compro un campo en el año 2000, lo vendo en $1 millón, lo compro, lo vendo en $800.000 en el año 2015 con un dólar de 12 y gané o perdí. Compré en $1 millón, vendí en 800.000, obviamente perdí $200.000. En esas condiciones, el impuesto que hay que tributar es de 4 millones de pesos. Díganme, ¿quién tributa este impuesto? Bueno, aparecerán los malabarismos consecuentes y aparecerá y se incentivará la plata oscura. Esto es lo preocupante de este tipo de situaciones. Y después, finalmente, tenemos los saldos a favor, que también quedan a valor nominal. Digo, finalmente, en realidad hay mucho más, pero estas son las principales distorsiones, donde, ya me quedan 10 minutos, estamos en el horno. Bueno, el tema de derechos de exportación, bueno, 58.000 millones de dólares, ¿no? Se dice que va a invertir el agro, lo cual es una excelente noticia. 10 que son 20, ¿no? Porque habíamos dicho que 30 en total, después voy a todas las preguntas, tenemos tiempo. No, porque si no sale pésimo, si vamos a una velocidad inusitada. El tema de los derechos de exportación, vamos simplemente a mostrar para recorrer y recordar el pasado, ¿sí? Derechos de exportación que estaban haciendo desastres en la economía de la Argentina y que hoy queda con el 30% en el 2016. Ahí hay un esquema de cómo fue variando a través de los años las distintas alícuotas que afectaron a los granos. Y en definitiva son impuestos creados por un decreto que es inconstitucional. Es confiscatorio los derechos de exportación a mi juicio. El ajuste por inflación. A mí siempre me gusta decir una frase que dice que la inflación es como el diablo. Es como el diablo porque esconde las realidades y muestra las apariencias. Y esto es lo que sucede realmente en el caso impositivo con la inflación. Muestra que hay ganancia donde no la hay. Y esto es lo francamente preocupante. Especialmente en el tema, hay varios temas vinculados con la inflación en los impuestos, pero esencialmente el que más tenemos que hacer hincapié en el agro es el de la evaluación de
las existencias de granos y de hacienda al cierre de cada ejercicio. Porque valorizarlas a cotización de cierre cuando todavía no hay una operación cerrada y no contemplar los efectos inflacionarios de todo el periodo es realmente lo que hace que uno termine tributando sobre una renta ficticia, absolutamente ficticia. Y esto es lo que no es admisible. Perdón. Existe entonces una falta de aplicación del impuesto sobre la capacidad contributiva. Hay, como decía, una ganancia ficticia, en definitiva no es real, y en muchísimos casos se produce una confiscatoriedad. Es absolutamente inequitativo porque depende de la situación de cada contribuyente cuánto dejó en stock y distorsiona efectivamente la realidad económica. Es algo que cada contribuyente tendrá que evaluar qué hace a fin de su cierre de ejercicio, hace un cuestionamiento judicial o no, o determina directamente el efecto inflacionario. Habrá que ver con qué índice elige, porque el índice de precios industriales mayoristas es muy bajo, pero es importante que lo evalúen, lo analicen, porque los efectos van a ser muy distorsionantes y sobre todo en este cierre del 30/6 del 2016, donde la mayoría de los productores cierran su ejercicio cuando tienen sociedad comercial. Vamos a ver un poco la ganancia por tenencia que acabamos de comentar, este adelanto de impuestos que se produce. Quiero ir directamente al tema del blanqueo, ¿sí? Porque, como decía, creo que hay alguna preocupación bastante generalizada sobre la situación de muchos. No necesariamente aquel que blanquea es un mal contribuyente. Es alguien que haya tenido fondos oscuros, no declarados ante el fisco. ¿Y por qué digo esto? Sabemos que la existencia del cepo durante tanto tiempo hizo que mucha gente comprara dólares, pueden ser euros también, pueden ser yenes, pero digamos, vamos al caso típico, y los guardara, y en consecuencia en la caja de seguridad, en el colchón, hay otros lugares insólitos donde últimamente se guardan dólares, pero digamos que, en definitiva, esta compra de moneda extranjera se va acrecentando, se va ampliando, y a través de los años algunos se encuentran con cifras por ahí impensadas en algún momento, ¿no? 100, 200, 250 mil dólares, ¿sí? No, espera un poquito, vamos a, dame Juan, porque si no, no voy a llegar a nada de esto. Esto sobre la base de los 20, me voy a marcar 5 sobre la base de los 20, bien. El tema este entonces es importante porque hay mucha gente que tiene moneda extranjera guardada y tiene intención de utilizarla justamente en algún emprendimiento, quiere incluirla dentro de su empresa porque quiere tener, por ejemplo, mayores inversiones, que hoy la ley de pymes le permite tomar un pago a cuenta del 10% de las inversiones realizadas, por ejemplo, en maquinarias, pago a cuenta del impuesto a las ganancias, del monto total invertido. Esto no es menor y en consecuencia tiene la necesidad de mostrarle al fisco el dinero que tiene guardado. Mucha gente también tiene guardado fondos en el exterior y en definitiva estos fondos que están en el exterior le interesa blanquearlos. Alguno querrá traerlos, otros no. No voy a pasar los powers porque los tiempos me van a jugar una mala pasada. Yo creo que quiero explicar un poco algunas cosas importantes de este blanqueo y advertir también la existencia de una moratoria. Respecto al blanqueo, primero, ¿qué se puede blanquear? ¿Sí? Bueno, todo lo que son bienes, es decir, existencia de bienes muebles e inmuebles, registrables o no registrables, tenencia de moneda extranjera, saldos bancarios, títulos que estén en el país o en el exterior. Cualquiera de los bienes que estén en el país o en el exterior, que estén ocultos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hayan sido declarados por el contribuyente. En este sentido, entonces, se puede blanquear. ¿A partir de cuándo? A partir de antes de ayer. Acá hay varias normas que han salido. Para los que les interese, la ley 27.260 es la ley de exteriorización de reparación histórica también para los jubilados. Esta ley contiene esta reparación, el sinceramiento fiscal del blanqueo, moratoria, reforma tributaria y premio para cumplidores. Es decir, es una ley que tiene 99 artículos, que tiene una alta complejidad y que está complementada por un decreto, el decreto 895, y también por la comunicación A
6022, que es la comunicación del Banco Central respecto del funcionamiento de las cuentas bancarias, perdón, para hacer el blanqueo, y la Resolución General 3.919 de la AFIP, 3.920, y también la resolución de la Comisión Nacional de Valores para el funcionamiento de la inversión en fondos comunes de inversión de la actividad económica real, que es la resolución 672. Esto es toda la normativa hasta ahora que está vinculada al blanqueo, que está publicada y que efectivamente es necesario analizarla para poder llegar a alguna conclusión sensata. ¿Qué es lo que propone el blanqueo? El blanqueo propone justamente a través de un formulario de la web declarar estos bienes que uno tiene. No hay repatriación de capitales. Si yo tengo fondos en el exterior, $1 millón, $1,5 millones, 2 millones, y no se asombren. Está lleno de gente que tiene esta cantidad de millones de dólares afuera. Puede blanquearlos, paga la tasa del 10% y no lo trae a la Argentina. Lo deja en su cuenta declarado en el impuesto a los bienes personales. Hay que aclarar que para el futuro el impuesto a los bienes personales ha tenido una abrupta reducción de tasa al 0,75% para el 2016, al 0,50% para el 2017 y al 0,25% para el 2018. Quienes tienen el expediente hermoso, muy prolijo, año 2014-2015, no tienen deuda alguna de seguridad social ni impositiva y tienen todo bien presentadito, tienen un regalito de salida, un premio que es estar exento del impuesto a los bienes personales en el 2016, 17 y 18. Hay que hacer un trámite, ¿sí? Yo le mandé una nota a Paula Urien de La Nación, que seguramente lo publicará estos días. Hay que hacer un trámite donde se lograría entonces tener esta exención. Por otro lado, ¿cuál es el impuesto? ¿Cómo evalúo los bienes? Bueno, lo que hay que llamar la atención es sobre el tema de los inmuebles. Si yo tengo un inmueble no declarado, acá sería medio kamikaze, pero los hay. Algún inmueble en pozo, es bastante frecuente. También es muy probable, no sé, algún departamentito en Punta del Este, esos que tienen fea vista, a La Mansa y a La Brava al mismo tiempo. Bueno, esos muchas veces están a nombre de sociedades extranjeras. Es posible blanquearlo a nombre personal directamente y olvidarnos de la sociedad para limpiar el expediente. También es posible que haya alguno en Miami. Bueno, los inmuebles van a valor de plaza, de acuerdo a cotización del corredor inmobiliario o de una compañía de seguros. Hay una serie de documentación que hay que preparar para lograr el blanqueo, todo prolijo. ¿Qué impuesto o multa o impuesto especial pago por blanquear bienes? Pago una tasa del 10% si supero el equivalente a $55.000, ¿sí? 800.000 pesos dice la ley. Pero para un inmueble pago siempre el 5%, cualquiera sea su valor y cualquiera sea el momento en el cual lo manifiesto, lo declaro, lo exteriorizo, ¿sí? Bueno, después tenemos el otro punto que es la posibilidad, en total me da 5, bueno, gracias. Después le voy a hacer un regalo a Juan porque me hace este obsequio de 5 minutos. Gracias, Juan. Bueno, entonces, después tenemos la posibilidad de no pagar este impuesto especial. ¿Cómo? Sí, hay algunas alternativas de no pagar el impuesto. Muchos empresarios las están desechando, otras las están mirando con más cariño. Hay que hacer un poco de análisis de números, bastante complejos, por cierto, en determinadas situaciones. Yo tengo en el ejemplo $3 millones. Volar no cuesta nada, ¿no? Es más, algunos creen que yo tengo entre 10 y 12.000 hectáreas en zona núcleo. Tengo 700 metros cuadrados en Pilar. Esa es toda mi tierra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo comprar bonos en vez de pagar el impuesto especial? Sí. ¿Qué bonos? Hay dos tipos de bonos. Uno a 3 años, en dólares, intransferible durante ese periodo, no se lo puedo vender a nadie, y es a tasa cero, es decir, no tiene interés corrido. Me cubro de la diferencia de cambio. Tengo que invertir toda la plata que pretendo, porque puede ser aparte, puedo pagar parte del impuesto y con parte compro bonos, comprar estos bonos. Y por el otro lado puedo comprar otros bonos, que son del Estado Nacional también, y ambos bonos están exentos en bienes personales en la foto que se saque al 2016, 17, 18, va a estar exento.
y hablo hasta el 18 porque el 19 no se sabe qué va a pasar. Viene el impuesto a la herencia, se deroga bienes personales, se agarran a patadas Macri y Massa, no sabemos. Con lo cual, digamos, este otro bono es a 7 años con 4 años en los cuales no los puedo transferir y tiene una tasa de interés del 1% anual, ¿sí? Algo es algo. Es a 7, pero durante 4 años no lo puedo transferir. Este bono se llamó bono mágico porque es posible de invertir 1/3 de los 3 millones de dólares, yo tendría que traer uno a la Argentina, invertirlo en estos bonos y en ese caso entonces puedo blanquear los 3 millones. Hay 2 millones que me quedan libres y 1 me quedan atrapados en estos bonos. Hay que ver qué pasa, porque hablan de que los discount 2033, hoy lo leí, están en la tasa del 7-8% anual, con lo cual muy probablemente no convenga este tipo de combinaciones con los bonos que ofrecen. Hay una tercera alternativa muy interesante para el agro y que ya escuché a varios con esta intención de hacerlo. Fondos comunes de inversión de actividades de la economía real, entre ellos justamente la actividad agropecuaria. Estos fondos comunes de inversión, como no existen hoy, se pueden comprar los que hay en el orden financiero, que hoy existen, y antes del 11 de marzo del 2017 hay que canjearlos. Lo otro que necesitaba decir sobre el tema del blanqueo, entonces, sean cautos, es importante, creo, esta situación, porque hay más de 55 países que a partir del 1 de enero del 2017 van a informar en forma automática todos los datos de las cuentas bancarias del exterior en forma retroactiva al 1 de enero del 2016. Y por último, voy a comentar un minuto el tema de la moratoria. La moratoria, que está dentro de la misma normativa, permite una liberación, al igual que el blanqueo, de acciones penales, porque puede haberlas, civiles, aduaneras, con la posibilidad de regularizar impuestos. Impuestos no solo de orden, digamos, de los impuestos nacionales tradicionales que liquida el contribuyente, sino también todo lo que es impuestos aduaneros y de seguridad social, con algunas exclusiones, con una tasa de interés sumamente reducida, con exención de multas y una financiación entre 60 y 90 meses, con una tasa de interés de financiación del orden del 18% anual, que es la mitad de la que corre hoy, con lo cual es una buena oportunidad para revisar los papeles, ver si hay algunas cuestiones que estamos discutiendo con el fisco que creemos que el fisco tiene razón, o ver si hay algunas cuestiones que tenemos mal liquidado el impuesto y queremos evitar una contingencia futura. En este caso, me parece muy importante adherirse y aprovechar la moratoria que está planteada en la ley, ¿sí? Este es un poco el panorama, pero antes de terminar, por lo menos, quiero terminar con algo que me parece muy importante tener en cuenta para el ánimo también de todos ustedes. Justamente, bueno, como veían, era un poco optimista y he excluido unas cuantas, bastante material, ¿no? Hay un muchacho que yo le tengo un gran aprecio, por decir muchacho, tiene la edad mía, yo ya soy abuelo, con lo cual el muchacho tiene poco, que canta muy bien, ¿no? Y yo no lo voy a cantar, pero él tiene esta canción, ¿no? Que dice: yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos todos la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez. Creo que la Argentina tiene todo para crecer y creo que tenemos que poner cada uno nuevamente su granito de arena, como siempre lo hace la gente de APRESID, con estas 4.000 personas que vienen normalmente a este congreso, que realmente siempre es muy exitoso y creo que las ideas que surgen de acá, además, tienen muchísimo que ver con el medio ambiente y con cuidar lo que tenemos y poder acrecentar digamos, los bienes que hay aquí y poder vivir en paz con nosotros y con nuestros hermanos. Gracias. Estaba corto el tiempo, estaba brava la cosa. Gracias, Santiago. Ahora abrimos un espacio de preguntas. Para el que quiera hacer una pregunta, levante la mano y le van a acercar un micrófono. ¿Querés responder acá, Santiago? Bueno, buenos días.
Mi nombre es María Elina, yo soy contadora también. Lamento Mi mucho. colega. La pregunta es, ¿cómo ves del gobierno actual que mejore o se dé cuenta de la realidad del campo y que diga, bueno, esta es la presión que tenían en el 90, en el 2013, en el 2016 y hacia dónde vamos para darle un poquito más de oxígeno, ¿no? ¿Dónde ves eso? ¿Cómo veo la presión del campo futura, Sí. impositiva? La verdad que un poco preocupante, porque te soy totalmente franco. No, hasta donde yo sé no tienen en carpeta el tema del ajuste por inflación. Y eso me parece básico. O sea, si no resolvemos la corrección por inflación, más allá del periodo fiscal en sí, el campo se viene perjudicando fuertemente desde hace varios años y en forma acumulada. Cuando la manifestación de confiscatoriedad es muy evidente y se produce en un periodo fiscal determinado, eso puede cuestionarse a nivel judicial cuando la tasa efectiva termina siendo cercana al 50% sobre la renta. El problema es que, como la inflación en los últimos años se han dado en el orden de los 25, 30, 35, puede haber 40, en forma aislada, cada periodo en sí mismo es difícil poder demostrar ese nivel de confiscatoriedad. Sin embargo, la verdad es que yo creo que en forma acumulada esa confiscatoriedad se produce, pero normalmente se analiza en forma de compartimento estanco. Con lo cual, lo que es la inflación creo que está haciendo desastres, no solo en el agro, pero sí en especial en el agro. Entonces, la verdad que ese punto no lo veo bien. Yo sí creo que a raíz de la ley de pymes, que hay una serie de ventajas, entre ellas algunas indirectamente las comenté, como es el caso del impuesto al débito y crédito fiscal, que no es menor, el agro mueve mucho dinero, el 1,2% es mucho, y hoy se toma en definitiva el 17%, ¿no? Porque es el 34% del crédito, pero en definitiva es el 17%. Yo creo que van a pagar mucho impuesto a las ganancias por la distorsión del ajuste por la inflación si no se corrige. Creo que hay que rápidamente resolver el tema urgente del impuesto a valor agregado. Esto es terrible, no solo los saldos a favor por las retenciones que se efectúan cuando se vende a 100 granos, más que nada, sino el problema del saldo a favor llamado técnico, que ya nosotros somos contadores, pero ya hay muchos que lo han adherido, y el saldo a favor que algunos le dicen, no me incluyo, pero la mayoría de nuestros colegas le dicen saldo de libre disponibilidad, es absolutamente mentira. No tiene de libre disponibilidad nada, tengo una disponibilidad absolutamente restringida. Solo lo puedo aplicar para el impuesto a las ganancias, no lo puedo aplicar para el impuesto a la participación societaria, no lo puedo aplicar para retenciones efectuadas a terceros, no lo puedo aplicar para cargas sociales, con lo cual el problema de los saldos a favor creo que es lo primero que hay que resolver y los contadores tenemos que estar muy atentos a la generación de estos saldos a favor, porque estos saldos a favor hay que intentar evitarlos con solicitudes de certificados de no retención cuando es posible. Con el tema del registro fiscal de operador de granos no es posible, pero hay otras situaciones donde sí es posible y hay que intentar frenarlos, ya sean de IVA, sean de ganancias, sean de ingresos brutos, porque pagar un impuesto por encima de la propia obligación fiscal y quedándonos con ese saldo a favor a valor nominal es un perjuicio enorme, que si hacemos los cálculos matemáticos parecería que no es visual, porque simplemente se ve un saldo favorable, pero insisto, el capital del productor lo tiene la FIP, y esto es lo problemático, y también los entes provinciales. Entonces, ¿cómo lo veo? Y lo veo con preocupación, lo veo, a ver, yo a veces digo que, y sobre todo la pregunta la hizo una mujer, no sé si usted sabe, o por lo menos no sé cuántas mujeres hay acá, porque, a ver, los impuestos se parecen al amor, ¿no? Y eso uno dice, ¿cómo es esto, no? Bueno, ¿ustedes saben cómo hace el amor el cuerpo espín? Se les ocurrió pensar con mucho cuidado, igual que hay que tratar a los impuestos. Por eso creo que tiene una similitud, ¿no? Con lo cual, digamos, tenemos que tener cada vez más precaución, tenemos que tener cada vez más controles, hay que prestarle, me parece, cada vez más atención a la cuestión administrativa, contable, fiscal, donde muchos productores lo hacen
porque en los últimos años muchos productores se han convertido en empresarios, antes creo que no lo eran, pero en los últimos años observamos que tienen una actitud empresarial general y otros no lo hacen. Y esto creo que a medida que vayan perdiendo plata o teniendo conflictos fiscales de gran envergadura, se van a empezar a dar cuenta de la necesidad. No sé si te respondo. Por último, otro tema que también veo es provincia de Buenos Aires, ingresos brutos. Yo te pediría, discúlpame, te Sí. pediría que pasemos a otra persona después, si tenemos tiempo, porque si no vamos a monopolizar temas muy contables. Buen día, Santiago. Sí. Una pregunta puntual respecto al saldo técnico de IVA. Si hay alguna estrategia para pedir la recuperación. Nunca me preguntaron eso. Nunca. Sos recontra original. Bueno, a ver, la verdad que la estrategia viene dada. Hay empresas agropecuarias que tienen montos siderales. Hablemos de millones. 2 millones de pesos, 3, 5, 7. La verdad es que la única posibilidad es hacer un popurrí de mezcla de actividades, te diría. Empezar a incluir dentro de las actividades de la misma entidad, de la misma sociedad, cómo te ves vendiendo juguetes. Cómo te ves, bueno, teniendo cerdos, que dice la patrona, que van al 21. Evidentemente, el tema del IVA, yo soy un gran crítico. El IVA estuvo, digamos, desde el año 1975 en la Argentina y desde 1990 en el agro, y la verdad es que tendría que haber estado como hubo en un momento del año 1983 a 1987, con una posibilidad de devolver los créditos fiscales y que la producción no esté gravada, porque la verdad que la gran mayor parte de la producción se exporta. Entonces, si después hay un proceso de devolución, esto es algo que no tiene ningún sentido. La excusa del fisco es, tenemos que controlar al fisco, a los contribuyentes, y entonces lo hacemos a través del IVA. Yo creo que no hay mucha alternativa. La alternativa viene por el lado de las actividades que vayan al 21 o que no tengan régimen de retención, o esas actividades que no tienen régimen de retención. Está fenómeno, y si lo tienen, porque el pagador me va a retener, tendré que pedir un certificado de retención y ahí se va a poder pedir. No se puede por la 2300 por el IVA de granos, pero sí se podría por otras actividades. Con lo cual, la única solución es esa, ¿no? Podrás decir, bueno, empiezo a vender maíz partido. O sea, esta es una pregunta muy frecuente y una preocupación muy frecuente. Pero la verdad que si yo hago todo granos, estoy complicado. Estoy muy complicado. Si tengo además ganadería, como tengo menos insumo, tengo menos crédito, puedo llegar a tener una solución parcial. Pero cuando el saldo a favor es enorme, hay que pensar en hacer también alguna reorganización societaria, por ahí para fusionar empresas que por ahí son industriales, vinculadas con algún proceso. Se puede hacer cosas, pero son todas, digamos, de largo aliento. No se resuelven de un día para otro, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Acá. Sí. No, por ahí sí puedes dar un poco más de detalle de cómo sería el mecanismo para esos fondos que exteriorizás, invertirlo en la economía real. Comentaste algo medio rápido y que en marzo podrías cambiar si no existía el fondo. Por ahí sí podés detallar un poco más ese mecanismo. Sí, la circular, la resolución 672 de la Comisión Nacional de Valores es la que establece un poco los requisitos. El procedimiento es el siguiente, en realidad. Uno tiene una base total sobre la cual tiene que pagar el impuesto al blanqueo. Supongamos 10% de $1 millón. Entonces tengo que pagar $100.000. Y digo, no, yo no quiero pagar $100.000. Bueno, ¿qué alternativas tengo? Una alternativa es tomar $150.000, que es un tercio de los 500.000, para simplificarlo. Del millón agarro 500.000. Digo, sobre estos 500.000 no quiero pagar, ¿qué hago? Bueno, divido el riesgo. Pongo un tercio en los bonos que son a 7 años, que a los 4 años, hasta los 4 años me los clavo, tengo una tasa de interés del 1%, fenómeno. Con $150.000, por ahora dejo de pagar 50.000, que es el equivalente al 10% sobre 500.000. Con los otros 500.000 voy y me compro
fondos comunes de inversión de los que hoy hay en el mercado, que son fondos comunes de inversión financieros. ¿Sí? Ahora, mientras tanto, veo si me puedo adherir a algún fondo que va a salir en el mercado de actividad agropecuaria interesante, que los hay y yo ya sé de más de uno que se están preparando para esto. ¿Qué características tienen que tener? Mínimo 3 actividades. Ese fondo que se crea no puede tener una sola actividad. Mínimo $250.000 hasta $10 millones es el total de financiamiento del fondo. Y por el otro lado, no puede haber menos de 10 inversores. Es decir, no puedo hacerme un fondo a mi medida, ¿sí? De esta manera, canjeándolos antes del 11 de marzo del 2017, dan ese plazo largo porque saben que va a tardar en formarse y en cumplir todos los requisitos de la Comisión Nacional de Valores para su inscripción y estar en funcionamiento. Esto yo creo que puede ser muy ventajoso porque tasas de interés de esos fondos, más que interés, de renta obtenida, podrá andar en el 7%, en el 8%, en el 10% y nos va estupendo, con lo cual creo que podría haber un ahorro importante del impuesto especial de blanqueo en este sentido. No sé si más o menos eso te responde lo que preguntabas. Bueno. Gracias, se nos fue el tiempo, parece, volando. Gracias. Gracias por su participación. Le agradecemos a Santiago la presentación. Los invitamos a que si tienen más preguntas, bueno, lo van a encontrar seguramente afuera. Así que, bueno, los despedimos. Muchas gracias.